Prepárate porque esta noche vivirás el verdadero terror. Viajaremos en una máquina del tiempo y visitaremos los relatos más escalofriantes de nuestro canal. Ponte cómodo y disfruta de este maratón de primer aniversario. Les da la bienvenida el último huésped. El relato que les quiero contar esta noche ocurre tiempo atrás, cuando estuve trabajando como profesor en la parte alta de la sierra. Mi nombre es Amadeo, tengo 55 años y soy de México. El pueblito donde me mandaron era pequeño. Yo lo llamaría más bien un rancho. No tenía muchas casas y casi todos los habitantes eran familia. Era la primera vez que me mandaban a la sierra. Ya algunos colegas me habían platicado acerca de la experiencia. Para muchos era agradable, para otros algo que no volverían a repetir. Yo intentaba mantenerme positivo. De cualquier manera lo tenía que hacer, no tenía opción. Me estaba acostumbrado a estar lejos de mi familia. El acceso a internet en ese tiempo era muy limitado en gran parte del país. Además de que yo ni siquiera tenía celular. Recuerdo que el rancho era tranquilo, las personas muy atentas y sobre todo amables. Me sentí muy consentido durante toda mi estancia. Trabajar con niños era agradable, aunque de vez en cuando algo complicado. Tenía muchos desafíos. Discutían todo el tiempo, les costaba concentrarse. Se podría decir que cosas normales de la edad. Lo que les quiero contar me ocurrió cuando estaba por irme de vacaciones. Hasta ese momento no había experimentado nada fuera de lo común en el rancho. Bueno, nada a lo que no le pudiera dar explicación. Tal vez alguna sombra a la lejanía o un ruido extraño por las noches. Pero estando rodeado de tantos animales siempre se lo atribuía a ellos. La central de autobuses se encontraba a varios kilómetros del rancho. Para poder llegar tenía que tomar una camioneta pasajera. Esta hacía una parada al lado de la carretera de terracería, como a unos 40 minutos caminando del lugar donde estaba viviendo. En esa ocasión, don Joel, el padre de familia de la casa donde me quedaba, se ofreció a acompañarme. Yo amablemente le dije que no había problema. Él tenía sus obligaciones en el rancho y yo ya conocía el camino. Lo habíamos recorrido en distintas ocasiones cuando bajábamos al pueblo. Él insistió, pero seguí negándome. La camioneta pasaba muy temprano, como a eso de las 6 de la mañana. Tenía que madrugar para poder alcanzarla. Me levanté a las 4:30 de la madrugada. Don Joel ya estaba de pie, ya que comenzaba a ordeñar muy temprano. Su esposa me preparó algo de café con pan. Una vez más se ofrecieron a acompañarme, y aunque me vi tentado les dije que no. No quería molestarlos. Para eso de las 5 de la mañana había salido del rancho. Poco a poco las casas se quedaron atrás. Todo a mi alrededor estaba oscuro, pero sabía que no faltaba mucho para el amanecer. Caminaba con mi mochila en la espalda y con una chamarra que me protegía del frío. Frente a mí el camino se extendía. Las hojas de las plantas a un costado estaban húmedas a causa del rocío. Una figura a lo lejos llamó mi atención. Pensé que era algún tronco o tal vez una planta, pero conforme me acercaba noté que se trataba de un hombre. Estaba al lado del camino, en un terreno rodeado por una cerca de alambre. Su silueta sobresalía entre los arbustos. Los primeros rayos de luz iluminaban ligeramente el paisaje. El hombre tenía sus manos extendidas. Parecía tocar las ramas a su alrededor. Movía su cabeza de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Continué con mi camino sin quitarme atención de él. Estaba de espaldas a mí. Llevaba un viejo morral colgado a un lado. Su camisa manga larga tenía manchas de lo que parecía ser lodo, y sus pantalones lucían desgastados. Escuchaba su voz. Hablaba bajo, y debido a la distancia no sabía qué decía. Solo percibía los murmullos a lo lejos. Decidí no prestarle atención y seguir con mi camino. Pensé que era algún campesino de la zona. Tal vez estaba revisando que todo estuviera bien en su cosecha. Cuando estuve a su altura, me di cuenta que dejó de moverse.
Su cuerpo estaba rígido. Supuse que había notado mi presencia. Su voz se distinguía con más claridad. Aún no podía comprender las palabras. Era como si hablase con un ceseo extraño. Poco después el bulto se dio la vuelta. Sentí que mi cuerpo se descompuso. El hombre no tenía ojos. Me eché ligeramente hacia atrás. La luz temprana de la mañana me permitía verlo con claridad. Sentí como mis manos se entumieron y mi cuerpo se tornó más pesado. Aceleré el paso. Intenté enfocarme solamente en mi camino, pero seguí escuchando la voz a un lado mío. Poco después, el sonido de las ramas moviéndose. Giré el rostro por unos segundos. El bulto se dirigía hacia mí. Movía sus manos frente a él como intentando saber qué había delante. Tal vez lo más lógico hubiese sido detenerme y ofrecer ayuda, pero no sé cómo explicar que había algo que no se sentía bien. El color de su piel, la forma en cómo se movía y el sonido que salía de su boca. Todo era extraño. Se acercaba cada vez más. «Buenos días», le dije con voz nerviosa, pero no tuve respuesta de regreso. Seguía susurrando como si estuviera rezando. «¿Necesita algo?», añadí incómodo, pero de nuevo me ignoró. Tenía 2 heridas donde se suponía que debían estar sus ojos, pero estas ya parecían haber cicatrizado hace mucho tiempo. Aún así, la imagen me daba escalofríos. Vi sus dedos. Eran largos y se movían lentamente de arriba abajo delante de él, como las patas de una araña. Un hormigueo me subió por el cuello. Caminé hacia el otro extremo, alejándome lo más que pude. El sujeto seguía del otro lado de la cerca, pero su rostro continuaba girado hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba. Si yo aceleraba el paso, él también lo hacía, manteniendo mi misma velocidad. Tenía la impresión de que de un momento a otro brincaría la cerca y caminaría a mi dirección, así que sin pensarlo 2 veces me eché a correr. Mantuve mi atención frente a mí por varios minutos. Afortunadamente, cuando volví el rostro no había nadie siguiéndome. Fue como si me quitaran un peso de encima. Continué con mi camino, pero no negaré que me sentía nervioso. Cuando llegué a la parada de la camioneta, estuve ahí como 20 minutos. Mientras esperaba, miraba para todos lados, pensando que tal vez aquel hombre me hubiera seguido, pero todo parecía indicar que me encontraba solo. Tomé mis vacaciones y dejé de darle vueltas al asunto, aunque no negaré que aquella imagen de repente regresaba a mi cabeza. E intentaba recordar si por alguna razón ya había visto a aquel sujeto, pero no tenía ni la más mínima idea. Después de 2 semanas regresé al rancho. Llegué a la estación de autobuses del pueblo. Don Joel me había preguntado cuándo llegaba, y muy amablemente dijo que podía ir por mí para regresar. Durante el recorrido nos pusimos al día. Me estuvo hablando de lo mucho que me extrañaron los niños y otros detalles de su ganado y su cosecha. Avanzamos rápido. Pronto tomamos la desviación hacia el rancho, cerca de la parada donde tomé el transporte la última vez. Recordé al hombre que me encontré aquella madrugada. Estábamos llegando justo al terreno donde lo vi. Lo imaginaba perdido, con sus largos dedos moviéndose delante de él. ¿Sabe algo, don Joel? Me pasó algo extraño el día que iba a tomar la pasajera, cuando iba de regreso a mi casa. Había un hombre caminando por aquí, señalé con el dedo. Tal vez va a sonar un poco raro, pero se movía de una manera extraña, añadí en tono bajo. Frente a nosotros el camino se extendía. La luz de la tarde se reflejaba sobre los cultivos. Joel parecía confundido. Tal vez haya sido algún campesino, dijo dudando. Yo no sabía si decirle, pero al final me animé. Le confesé que aquel hombre no tenía ojos. Don Joel a mi lado me miró confundido. Después me sonrió. Supuse que pensó que estaba jugando. Yo comencé a reír algo nervioso. Le aclaré que lo que decía era real. Comencé a describir toda la escena.
haciendo énfasis en lo tenso e incómodo que me sentía, además de la forma tan extraña en cómo se movía aquella cosa. El hombre me decía que era la primera vez que escuchaba algo así. Mire, hasta se me ponen los pelitos de punta. Se levantó la manga y me mostró su brazo. Esto me puso más nervioso. Quería pensar que tal vez había sido alguien de las comunidades vecinas, pero parecía que estaba equivocado. Cuando me vieron bajar de la camioneta, los niños me recibieron muy contentos. Incluso los padres de familia estaban felices de verme. No me podía quejar del trato que me daban. Todos eran muy buenos conmigo. Don Joel comenzó a hablar con todo el mundo acerca de lo que había visto. Rápidamente el rumor recorrió el rancho. Lo que más llamó mi atención es que nadie sabía quién era. Incluso durante la cena, la esposa de Don Joel sugirió que tal vez pude haber visto algún difunto. No lo negaré, la idea había cruzado por mi cabeza, pero simplemente no tenía lugar. Aquel hombre era tan claro. Podía verlo frente a mí a la luz del amanecer. No creía que fuera un fantasma o algo parecido, pero había algo en ese bulto que me ponía nervioso. La forma en cómo se movía, su voz, sus dedos, sencillamente incomodaba. Conforme los días iban pasando me fui sintiendo más tranquilo. En poco tiempo el tema quedó atrás. Se podría decir que durante los meses que estuve ahí, fui el único que vio aquella cosa caminar por los cerros de ese rancho. Nadie más supo nada, o al menos no me lo dijeron. En una ocasión algo llamó mi atención. El comportamiento de uno de los niños a quien les daba clases. Recuerdo que estaba corrigiendo sus trabajos. Ellos difícilmente se podían quedar sentados. Se paraban de sus asientos y comenzaban a molestarse los unos con los otros. El pequeño estaba de pie, persiguiendo a otro de sus compañeros. Parecía estar imitando a un monstruo. Lo que más llamó mi atención fue la forma en cómo caminaba. Estaba con sus manos adelante, moviendo sus dedos de una manera peculiar. Giraba su cabeza para todos lados y tenía los ojos cerrados. Me puse nervioso solo de verlo así, pero me dije que tal vez solo era un juego de niños. Seguramente alguna criatura que ellos mismos habían creado para asustarse. Pero a mí me recordó a lo que vi aquella madrugada en el campo. En ocasiones me digo que tal vez estaba cansado, o que es posible que mi mente nerviosa me haya hecho ver cosas que no estuvieron ahí. Fue la única explicación que le pude encontrar. Mi cerebro automáticamente intentó hacerse creer que nunca existió. Los pueblos y ranchos son lugares llenos de leyendas e historias escalofriantes. Testimonios de personas que dicen haber vivido experiencias que no tienen explicación. Acompáñanos al siguiente relato, donde nuestro protagonista nos cuenta su aterradora vivencia. Hay una leyenda muy famosa en mi pueblo. Esta habla de una mujer vestida como gitana que salía a caminar por las noches. Nadie tenía realmente idea de dónde era o cómo había llegado a nuestra comunidad. Esta historia se remonta cuando yo era joven. Habitaba en un pueblo que en ese entonces no era muy grande. Aún vivía con mis padres. Tenía 19 años. Y bueno, siendo mujer, para esa edad mamá ya estaba preocupada que ni siquiera tuviera un novio o no le hiciera caso a los chicos que me hablaban. Pero honestamente no me interesaba. Prefería seguir ayudándole con su puesto de comida. Había terminado la secundaria. Mis papás no tenían los medios para seguir apoyándome con los estudios. Además que debía mudarme a una ciudad y no teníamos dinero para esos gastos. La escuela podía esperar y los novios también. La mayor parte del tiempo éramos mi papá y yo quienes entregábamos los platillos que vendía mi mamá. Incluso en las noches también preparaba cena. Así que se podía decir que estábamos casi todo el día ocupados. En una ocasión me tocó hacer una entrega a una colonia vecina. El pedido se había hecho un poco tarde. Si no me equivoco, 2 órdenes de tacos. A pesar de que ya estábamos por cerrar, mamá lo hizo como favor especial a la clienta.
Después de haber colgado el teléfono, se dio cuenta de que no tenía quien le entregara. Papá se había ido y no teníamos ni idea cuándo regresaría, además de que ya pasaban de las 11 de la noche. Yo me propuse para hacerlo. Al principio a mi mamá no le gustó mucho la idea, pero le aseguré de que no pasaría nada. Además, tampoco estaba muy lejos, tal vez unos 20 minutos ida y vuelta. Aún no muy convencida aceptó. Al poco rato ya tenía todo listo. Me dio la orden cubierta con un plástico que la protegía y emprendí mi camino. Gran parte de las casas a esa hora ya estaban cerradas, pero había una que otra en donde todavía había gente sentada en el patio. Yo daba las buenas noches y éstas me respondían el saludo. Era lo que me gustaba de vivir en el pueblo. También había uno que otro callejón solitario que me ponía algo nerviosa, pero intentaba avanzar a paso rápido. Llegué a la casa y entregué la orden. Me puse a platicar con la clienta y perdí la noción del tiempo. Mamá llamó por teléfono, preguntando si todavía seguía ahí. Eran casi las 12 de la noche cuando lo hizo. Sabía que me iban a regañar llegando. Alma propuso que su marido me acompañara, pero prefería hacer el recorrido sola. Ella insistió, pero respondí que no había problema. Me despedí y tomé mi camino de regreso. La noche se sentía mucho más pesada y había muchas menos luces encendidas. Supuse que mi papá aún no había llegado a la casa porque si no me hubiese venido a buscar. Caminaba apurada, intentando mantener siempre mi atención al frente. Buscaba a alguien en la calle, alguna señal de vida, pero no, me encontraba completamente sola. Atravesé uno de los últimos callejones para poder llegar a casa. A lo lejos vi una sombra, parecía ser una mujer. Debido a la oscuridad no la distinguí bien. Llevaba una falda larga y estaba agachada buscando algo en el suelo. Me acerqué y pasé a su lado. Le pregunté si todo estaba bien. Con una voz de persona mayor me respondió que se le habían caído sus aretes. No podía pasar de largo y dejarla ahí. Al ser un pueblo pequeño, lo más probable es que la conociera, aunque no pude identificar su voz. Me agaché también, intentando buscar los aretes de los que hablaba, pero no podía ver nada. La luz era muy escasa y había pequeñas plantas que hacían bulto en el camino. ¿Cuántos eran?, pregunté, pero la mujer no respondió. Siguió buscando conmigo. Noté un ruido extraño en ella, como si estuviera comiendo algo, pero de una forma muy peculiar. Sonaba como si cuando moviera la boca su mandíbula tronara. Esto comenzó a ponerme incómoda. Después de un momento de buscar, me di por vencida. Creo que será mejor que los busque mañana temprano, dije en tono suave. La señora hizo un ruido de disgusto. Yo me quedé en silencio y al no tener respuesta di las buenas noches y di media vuelta para irme. De repente algo me tomó del brazo. Era la mujer. Tenía un agarre pesado. Sentía sus dedos apretados fuertemente contra mi piel. Me tengo que ir, dije intentando no sonar muy nerviosa. Pero ella me decía una y otra vez que no podía hacerlo. Tenía que ayudarle a encontrar sus aretes. Mi corazón comenzó a acelerarse. Me sentía muy incómoda. Tenía mucha fuerza para su edad. De nuevo le pedí disculpas e intenté zafarme. Escuché una vez más el sonido que hacía con su boca, pero esta vez parecía venir de todos lados, como si fuesen sus huesos rompiéndose. La agarré firmemente del brazo y después de unos cuantos jalones por fin me dejó libre. La miré por pocos segundos. Aún en la oscuridad percibí un brillo extraño en su rostro. Después salí corriendo del callejón. Mi brazo ardía mucho. Aún así decidí seguir con mi camino y no pararme por nada del mundo. Cuando llegué a casa, mi mamá me estaba esperando en la puerta. Me preguntó que por qué me había tardado tanto. Asustada le dije que me había quedado un rato con Alma. Después desvió su atención a mi brazo. ¿Qué te pasó?, me cuestionó acercándose asustada. Yo no sabía de qué estaba hablando. Giré el rostro y pude ver mi piel.
estaba completamente morada, justo donde aquella mujer me había agarrado. Había una señora en el callejón, dije nerviosa. Me pidió que le ayudara a buscar algo y después me agarró del brazo. Obviamente mi madre no me creyó. Aquello parecía haber sido causado por un golpe. Le repetí una y otra vez la misma historia, pero ella seguía pidiéndome que le dijera la verdad. Me puso un poco de medicamento que tenía con unas hojas de plantas medicinales. Yo también estaba asustada. No sabía cómo aquella mujer tenía tanta fuerza como para haberme causado algo así en el brazo. A la mañana siguiente amanecí muy enferma. Me dolía todo el cuerpo y no podía salir de la cama. El dolor de cabeza era horrible y la calentura no bajaba por nada. Papá llamó a uno de sus amigos que era doctor. Me recetó medicamento y recomendó descansar mucho. Toda esa tarde estuve delirando. Escuchaba la voz de mi madre que me hablaba, pero no tenía las fuerzas para contestarle. Sentía que la respiración me faltaba. Mamá tenía que estar conmigo porque en ciertas ocasiones me era imposible inhalar. Lo más extraño de todo eso es que recordaba una sombra en una esquina de la cama. Parecía ser una mujer. Siempre estaba en el mismo lugar. Algo en mí me decía que era la misma silueta del callejón. Aquella señora que estaba buscando sus monedas. Durante la madrugada me desperté a causa de una voz. No era mi madre, tampoco mi padre. Ni siquiera parecía que estuviera hablando el mismo idioma. Al principio sonaban como murmullos lejanos, pero rápidamente se acercaron a mis oídos, hasta el punto de sentir que alguien me estaba susurrando en la oreja. Yo no podía moverme. Ni siquiera podía voltear y ver qué era lo que estaba a mi lado. Solamente podía distinguir un bulto por el rabillo del ojo, una persona inclinada cerca de mí. Unos dedos comenzaron a resbalar por mis brazos. Las yemas recorrían mi piel presionando la lesión que tenía. Esto me provocaba mucho dolor. Quería gritar, pero no podía. Estaba desesperada. De un momento a otro sentí como mis cuerdas vocales se liberaron. Grité como pude, hice lo imposible. Mamá se acercó rápidamente a mí. Estaba dormida en una esquina de la habitación. Con la voz temblando le dije que había una mujer en mi cuarto. Ella encendió la luz. En la habitación solo estábamos nosotras dos. Me sentí aterrada. Le pedí que nos fuéramos a dormir a la sala. No quería estar ahí por nada del mundo. Al día siguiente me llevó a la misa de las 5 de la tarde. Después le hicimos una visita al cura de la iglesia. Le conté lo que había pasado esos últimos días y cómo me había sentido. Él nos dijo que empezáramos a rezar todas las noches sin falta antes de dormir. Me regaló un rosario al parecer de madera. Me confesó que estaba bendecido y que no me lo quitara para nada. Después me extendió un recipiente. Era agua bendita para que rociara en mi cuarto y me pusiera sobre la lesión que tenía. Conforme los días pasaron, comencé a sentirme mejor. Poco a poco la mancha fue desapareciendo, aunque no lo hizo por completo. Podía respirar normalmente, los dolores se habían ido. Esto pronto me permitió reincorporarme al trabajo con mi madre. Aún así yo tenía miedo. Evitaba a toda costa salir de noche. No quería encontrarme con aquella cosa una vez más. Podía asegurar que todo estaba relacionado. No pudo haber sido solo coincidencia. Semanas después me enteré del testimonio de un muchacho a quien le pasó lo mismo. Se había encontrado con la misma mujer en la calle, no en el mismo lugar, pero sí de noche. Él decía que estaba vestida como gitana, estaba buscando sus aretes. Con el mío ese ya era el segundo caso. Mi mamá me confesó que ella pensaba que era una bruja. Aquella criatura quería robarle la energía a las personas. Aún recuerdo a la señora en el callejón. Tenía algo sombrío con ella. Sabía que me había seguido hasta la casa y que por su causa me había enfermado así. No sé qué quería de mí, pero espero nunca volverme a encontrar en una situación así.
De pequeño me asustaba mucho salir de noche de la casa del rancho de mi abuela. Siempre creía que había algo escondido entre los árboles que observaba la casa. ¿Alguna vez has sentido algo parecido? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Martín. He sido campesino durante toda mi vida. He crecido entre ganado y sembradíos. Durante muchos años de mi adolescencia, trabajé para poder ahorrar dinero. Me hacía mucha ilusión comenzar a comprar ganado y juntar para sembrar maíz y otros frutos. El pueblo donde vivía no era muy grande. De hecho, casi todos trabajaban en el sector primario. Incluso la carne que comprabas en la carnicería era fresca, los huevos de rancho y los quesos recién hechos. Era lo que más me gustaba de mi comunidad, que todo era natural. A pesar de que la gente era algo chismosa, me encantaba salir en bici a dar la vuelta o irme a bañar al río con la familia. La historia que les quiero contar en esta ocasión me ocurrió cuando me pidieron cuidar una huerta de mango. Esta se encontraba a unos cuantos kilómetros del pueblo, a un costado de la carretera nacional. Era temporada para recolectar y el dueño me había pedido cuidarle la propiedad, ya que había mucha gente que se estaba metiendo a robar. Esas personas eran de pueblos o comunidades vecinas. Para el propietario esto representaba pérdidas y quería evitarlo lo más que pudiera. Yo conocía a Jaime, el dueño, desde hace varios años. Nuestros padres eran amigos y en ciertas ocasiones llegábamos a jugar en el mismo equipo en las retas de la tarde frente al río. Cuando Jaime me propuso el trabajo, me comentó que podía quedarme en una casa que estaba construyendo en el terreno. Aún estaba en obra negra, sin puertas ni ventanas, pero al menos tenía muros y techo. Me dijo que adentro había una hamaca donde podía dormir. Nada más sería por las tardes y las mañanas, y solamente por unos cuantos días en lo que cortaba la fruta. Además que la cantidad de dinero que me ofrecía era interesante. Dije que sí, ya que no tenía ningún problema. El primer día Jaime pasó por mí alrededor de las 6 de la tarde. El atardecer sobre la carretera era muy agradable. El naranja del cielo daba un toque peculiar a nuestro trayecto. Cuando llegamos a la huerta, me di cuenta de lo grande que era. Había muchos árboles de mango plantados en hileras. El lugar no estaba muy alejado de la carretera nacional. De hecho, aún podían escucharse a los coches pasar a la distancia. Jaime me comentó que durante las noches el lugar era muy tranquilo. A lo mucho podía escuchar algunos ruidos de animales nocturnos, pero nada más. Era importante estar al pendiente por si personas intentaban acercarse. En el caso de que lo hicieran, lo más importante era hacer ruido. Esto bastaría para alejarlos. La mayor parte del tiempo era gente inofensiva que buscaba huertas solitarias. Al darse cuenta de que yo estaba ahí, se irían a otro lugar. Pero también era importante de que me diera un rondín por si querían meterse por otro lado. Le respondí al patrón que no se preocupara, lo haría justamente como me lo estaba pidiendo. Además, para acompañarme, me había llevado a mi perro Pancho, un animal grande y con un ladrido pesado. Al menos era imponente. Podía ayudarme a ahuyentar a cualquiera que se acercara por las noches. La tarde se pasó muy rápido. Yo llevaba un morral con cena que mi madre me había preparado, unas velas y una linterna para que me acompañaran en las madrugadas. Antes de que el día cayera, me levanté y di un rondín por los alrededores. Esto para ver que todo estuviera en orden y familiarizarme con el lugar. Nada parecía fuera de lo común. La huerta estaba fresca y en la casa la brisa nocturna me ayudaba a relajarme aún más. Saqué la cena y pelé 2 mangos que había cortado una hora antes. Mi perro estaba a mi lado comiendo lo mismo que yo. Confirmé que fue buena idea llevarlo conmigo, me sentía menos solo. Me acosté por un momento en la hamaca y sin querer me quedé dormido.
Al poco rato escuché cómo mi perro estaba ladrando. Esto me despertó y me puso alerta. Le pregunté qué pasaba. Pancho estaba viendo hacia el exterior, donde los árboles de mango se perdían entre las sombras. La única luz que nos iluminaban eran 2 veladoras en las esquinas de la casa. Me acerqué y miré hacia donde él estaba viendo. Solo podía escuchar las ramas rozarse. Encendí la luz de mi reloj de mano, esos que se iluminan presionando un pequeño botón en una esquina. Eran alrededor de la 1 de la mañana. Le pedí a Pancho que se calmara y afortunadamente me hizo caso. Al igual que mi mascota, escuché con atención mis alrededores. Todo era silencio total. Aún así noté que mi perro estaba nervioso. Decidí dar una vuelta solamente para confirmar que no hubiese nadie. Salí con mi mascota frente a mí. Mi amigo avanzaba a pocos metros de distancia. Yo sostenía una lámpara en mi mano mientras lo seguía. Había caminado tal vez unos 5 minutos. En eso escuché como si alguien estuviese pisando unas ramas a lo lejos. Creí que tal vez se trataba de algún animal, pero lo que me pareció más raro es que solamente se escuchaba como si hubiesen avanzado 1 o 2 pasos. Esto llamó mi atención y apunté la lámpara hacia esa dirección, pero no había nada. Me acerqué un poco más, iluminé las ramas sobre mí y los árboles de los alrededores. Todo parecía en su lugar. Continué avanzando hasta llegar al final de la huerta. Me paré unos cuantos metros de la cerca que rodeaba la propiedad. Una vez más el sonido de unos pasos. Esta vez fueron mucho más agitados. Era como si alguien estuviese corriendo. En ese momento comencé a sentirme incómodo y me quedé quieto. Pero mi perro también se puso nervioso. Lo notaba en lo rígido de su cuerpo. Sus orejas estaban muy bien paradas, como si estuviesen escuchando algo. Había una cosa extraña en ese sonido, como de varias pisadas al mismo tiempo. Se detenían por pocos segundos y después volvían a avanzar. Yo hice un giro de casi 360 grados, apuntando con la luz de la linterna. Cerca de unos árboles, entre las ramas, logré percibir un bulto. Lo primero que noté fueron sus cuernos. Estos se escondieron rápidamente detrás de un tronco. Pensé que se trataba de una vaca, pero ya no pude distinguir nada más del cuerpo. Me quedé apuntando hacia esa dirección. Pude ver los cuernos una vez más, y con ellos lo que parecía ser un ojo. Fue un momento muy rápido, tal vez menos de un segundo. El bulto que se asomaba se escondió una vez más. Esa vez escuché cómo se alejaba a paso rápido. De repente un peso cayó sobre mis hombros, me sentía muy incómodo. Fue como si todo mi alrededor se quedara en silencio. Algo que me pareció raro fue que ni siquiera Pancho hacía ruido. Él siempre ladraba cuando escuchaba algo o miraba cosas desconocidas, pero en esa ocasión parecía tener miedo. No voy a negar que yo también me sentía nervioso. Aquella cosa tenía una forma extraña, pero me dije que no me iba a hacer historias en la cabeza. Solamente lo había visto por pocos segundos. Era obvio que era alguna vaca o tal vez un toro. No había ningún otro animal en la zona que tuviera cuernos. Decidí regresar a la pequeña casa improvisada que tenía. Llamé a Pancho y él rápidamente obedeció. El camino de vuelta fue más extenso de lo que pensaba. Esto porque me sentía nervioso. Tenía la impresión de que alguien me estaba observando. Me repetí que debía calmarme, pero la atmósfera y la oscuridad no me ayudaba. A lo lejos escuché como algo pesado cayó al suelo. El sonido me hizo brincar del susto. Solté una risa nerviosa. No era posible que tuviera miedo. Había estado en lugares más solitarios y sin ninguna compañía. Me acosté en la hamaca y Pancho se echó a mi lado. Podía escuchar cómo se movía, tampoco podía dormir.
De hecho, me generaba conflicto que el lugar no tuviera puertas. Podía ver la sombra de los árboles afuera y esto me ponía nervioso. Aún así cerré los ojos e intenté descansar. Pasó mucho tiempo hasta que por fin el cansancio me ganó. Me desperté muy temprano. Moví a Pancho, que también estaba dormido. Le dije que me acompañara a dar una vuelta antes de que vinieran por nosotros. La mañana estaba fresca. El rocío de la noche se notaba en las plantas de los alrededores. Volví justo al mismo lugar donde había visto los cuernos durante la madrugada. Se sentía más tranquilo en el día. E incluso mi mascota se acercó pasando por debajo de la cerca y acercándose al árbol. No estaba nervioso para nada. Creí que todo se debía a la atmósfera nocturna. Seguramente influía mucho lo que veía y escuchaba. Supuse que era normal debido a la tensión. Una hora después, Jaime llegó por mí. Le comenté que no había visto nada fuera de lo común. No creía que aquello tuviera tanta importancia. Al poco rato me subí a la camioneta y regresamos a casa. Cuando llegué, le platiqué a mi madre acerca de lo que había visto, pero ella pensaba igual que yo. Creía que tal vez estaba nervioso y las sombras me habían consumido. No le di más vueltas al asunto y me dormí un rato. Esa misma tarde Jaime pasó de nuevo por mí. Aprovechó para entrar a la casa a saludar a mis papás. Después nos subimos a su camioneta y emprendimos camino a su huerta. Cuando llegué, y aún con la luz de día, me di una vuelta por los alrededores. En esa ocasión, incluso salí al camino principal para ver qué había más allá de la propiedad. Descubrí que a unos cuantos metros pasaba un pequeño arroyo. No parecía tener mucha agua, pero al menos Pancho pudo mojarse las patas un rato. La noche cayó de nuevo. El lugar realmente cambiaba con la oscuridad. Por alguna razón se sentía mucho más solitario y pesado. Era como si fuese algo completamente diferente. Sabía que incluso el perro lo notaba. Me acosté en la hamaca y a pesar de la tensión, me quedé dormido casi al instante. Pero pocas horas después, una voz me despertó. Buenas noches, repitió varias veces. Parecía ser un hombre. Me asomé levemente por la entrada del cuarto. No podía ver nada debido a la oscuridad. La noche estaba peculiarmente oscura. Una vez más la voz se hizo presente. Venía de la entrada principal. Enfoqué un poco más la mirada y me di cuenta de que había alguien de pie. Su silueta oscura se distinguía a lo lejos. Buenas noches, respondí con voz ronca. Tomé mi lámpara y me acerqué. La levanté iluminando su rostro. Sus ojos brillaron por el reflejo. Su rostro era muy blanco. El sujeto rápidamente se cubrió con la mano y desvió la cara. Me disculpé y bajé el foco. Estábamos solo a unos cuantos metros de distancia. A pesar de tener la linterna apuntando al suelo, algo de luz rebotaba en su cara. Lucía como un hombre de tal vez unos 50 años. Tenía una barba cerrada en sombras negras y un sombrero de palma. Toda su vestimenta era oscura, o al menos así se veía en la noche. Me miraba fijo. Podía notar sus ojos directamente sobre mí. Un brillo tenue los hacía sobresalir. Le pregunté en qué podía ayudar. El hombre se tardó unos segundos en responder y no me quitaba la mirada de encima. Vengo a buscar al dueño de la huerta, me dijo en tono bajo. Le expliqué que estaría en la propiedad por la mañana. Me sentí muy incómodo. No entendía qué hacía a esa hora de la noche. ¿Qué haces tú aquí?, me cuestionó mientras se acercaba un poco más. Estoy cuidando la propiedad. No sabía si platicarle más, así que guardé silencio. Detrás de mí escuché cómo mi perro comenzó a ladrar. Me di media vuelta para callarlo. ¿Puedo pasar?, me cuestionó el sujeto. Pancho seguía gruñendo a pocos metros.
Yo no sabía qué responder. No creía que fuese buena idea que entrara. No creo que sea posible. Mejor de la vuelta mañana temprano, ya que esté el dueño aquí, dije con voz nerviosa. El señor me comentó que había perdido a su gallo y que lo andaba buscando. Era un ave de color negro, grande y con un canto peculiar. Yo le respondí que no lo había visto. Añadí también que sería complicado encontrarlo en la oscuridad de la noche. Sugerí que lo mejor fuese hacerlo con la luz de día. El hombre se quedó en silencio mirándome. Me ponía muy incómodo. Incluso en la sombra sentía como su atención estaba sobre mí, haciendo que mi piel se erizara y los vellos de mi nuca se levantaran. Le di las buenas noches. Él me respondió después de lo que pareció ser una eternidad. Di media vuelta y me alejé de la entrada del terreno. Pancho no dejaba de ver a esa dirección. Gruñía y estaba en modo defensa. Sentí una pesadez horrible en la espalda. Fue como si colocaran un costal de arena sobre mí. Me metí a la casa y me asomé por una de las ventanas improvisadas. Afortunadamente la silueta se había desvanecido. Para asegurarme, tomé la linterna y apunté a esa dirección. Ya no había nadie. Seré sincero, se me hizo muy extraño que alguien anduviese por esos rumbos a esas horas de la noche, y sobre todo buscando a un gallo en la oscuridad. No tenía sentido. Me dije que tal vez era un campesino de la zona. Lo justifiqué pensando en las historias que mi mamá me contaba de mi abuelito. Me decía que podía llegar a ser un poco impertinente. Tal vez ese señor era igual. Pero una vez más, como la noche anterior, la sensación de incomodidad no me abandonó el resto de la madrugada. La tercera noche en ese lugar todo parecía transcurrir tranquilo. Sin embargo, poco después de cenar, me di cuenta de un ligero olor en el cuarto. Era extraño, como si hubiesen quemado algo. Me paré de la hamaca y caminé viendo a los alrededores. Buscaba con la mirada alguna señal de fuego, pero no lograba distinguir ninguna luz o destello peculiar. Sin embargo, el olor siguió presente por varios minutos. No voy a negar que la situación no me estaba gustando. Era la tercera noche que ocurría algo extraño. Intenté dejar mi mente en blanco y caminé por los alrededores. En el caso de haber fuego, tenía que identificarlo para apagarlo. Me metí entre los árboles, iluminé el suelo y las ramas. Una vez más no logré encontrar nada. Un sonido llegó arrastrado por el viento. Al principio sonaba extraño, pero poco después agarró forma. Era el cantar de un gallo, salvo que sonaba diferente. Era la misma melodía, pero al mismo tiempo tenía la impresión de que era mucho más gruesa, como cuando un muñeco o reloj se queda con poca batería. El ruido me caló hasta los huesos. Sonaba muy real. De hecho, se podría decir que era como si el ave estuviera llorando. Sentí que mis piernas flaquearon. Me metí al cuarto y me quedé sentado en la hamaca. De repente me entró mucho miedo. Fue como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. Intenté calmarme tocando el pelaje de mi perro. Él notó que estaba nervioso y se me acercó tallando su hocico contra mi pierna. Agradecí tenerlo a mi lado. El canto del gallo continuó por varios minutos. De repente se escuchaba lejos, pero a los pocos segundos se oía encima del techo de la casa. Les juro que era horrible. No creía haber escuchado nunca algo parecido. De hecho, hablé con mi madre de lo que estaba pasando. Le confesé que me sentía incómodo en ese lugar y que estaba dudando si sería buena idea hacer una noche más. Pero mi mamá me dijo que no me pusiera nervioso y me aseguró que todo estaba en mi mente. Era muy normal que me sintiera así. El lugar estaba un poco apartado y estaba rodeado de árboles y de oscuridad.
La cuarta noche se llegó. Seguí la rutina que había creado y me metí al cuarto un poco más temprano de lo habitual. En esa ocasión le pedí a mi mamá que me diera una sábana para que al menos pudiera taparme la cara. La luz de las velas rebotaba en las paredes. Me acosté en la hamaca y me cubrí de pies a cabeza. A los pocos segundos Pancho comenzó a llorar. Levanté el rostro. Mi mascota me miraba como pidiendo que me quitara la sábana de encima. No me quedó más remedio que hacerlo. Esperaba no escuchar el canto de aquel gallo una vez más. De lo contrario, me iría caminando a casa y no me importaba estar a kilómetros de distancia. Recuerdo que corría mucho viento. E incluso escuchaba cómo algunos mangos cayeron sobre el techo de la casa. Mi perrito estaba a mi lado acostado. Podía escucharlo agitado. Yo me desperté a causa de todo el ruido de los árboles balancearse. Levanté la cabeza y miré en dirección a las velas. Afortunadamente, solo una de ellas se había apagado. Un movimiento rápido llamó mi atención. Fue como si una silueta oscura pasara caminando de un lado a otro al exterior. El olor a quemado me invadió la nariz, haciendo que me raspara la garganta. Lentamente me puse de pie y tomé la linterna. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero sucedió una vez más. Esta vez justo frente a mis ojos. Parecía ser una persona caminando. Salvo que había un pequeño detalle que llamó mi atención. Era muy grande. Mi corazón se aceleró. Encendí mi lámpara y apunté frente a mí. Iluminé las ramas y los troncos a lo lejos. Los mangos se reflejaban entre las hojas. Una vez más aquella figura pasó frente a la luz a unos cuantos metros de distancia. Esa cosa no era una persona. Tenía el cuerpo como una y se paraba también como una, pero sobre su cabeza había unos cuernos que sobresalían. Además de que su cara era muy parecida a la de un animal, ni siquiera sé cómo explicarlo. Lo que más llamó la atención de su rostro eran sus ojos. Los tenía saltones y muy blancos, no reflejaban ninguna expresión. Todo era horrible. Sentí que mi cuerpo se descompuso. Tenía una forma extraña de moverse. Sus brazos eran cortos y sus manos estaban estiradas. Me miró por unos segundos y después corrió sobre mí. Mi cuerpo tembló y la lámpara cayó al suelo. La recogí lo más rápido que pude. Aquella cosa estaba muy cerca y yo sin pensarlo dos veces me eché a correr. No miento cuando les digo que mis piernas temblaban y mis rodillas flaqueaban a cada paso que daba. Sentía que mi corazón latía sin control. Me puse muy frío y ni siquiera podía hablar. Jamás en mi vida había sentido algo parecido. Me repetía una y otra vez que aquella cosa no podía ser real. Agarraba la lámpara en mi mano para que no se cayera, pero ni siquiera podía apretarla. Mi perro corría a mi lado. Él ladraba sin control mientras yo le pedía que se callara. Me detuve para recuperar la respiración y ver si no me estaban siguiendo. Detrás de mí el camino se perdía en la oscuridad de una curva. Mi mascota seguía gruñendo y yo no sabía qué hacer. Por nada del mundo pensaba regresar a ese lugar. Pero aún faltaba mucho para poder llegar al pueblo. Aún así no me importó y continué avanzando. El peso sobre mis hombros no desapareció hasta que llegué a la carretera nacional. No había ningún coche transitando. Solamente era yo a un costado del camino con mi perro a mi lado. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana. La claridad comenzaba a hacerse presente. Toqué la puerta y mi padre, aún con sueño, me abrió. Algo confundido me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije que me habían asustado. Papá me pidió que le repitiera qué había dicho. Le expliqué todo lo que había pasado, la horrible cosa que vi en la huerta de mango. Sentía como la adrenalina recorría mi cuerpo. Le pedí de favor que me llevara de regreso a la huerta.
y que si no era mucha molestia que me hiciera compañía hasta que el dueño llegara por mí. Tenía miedo de estar solo, pero no quería quedar mal con Jaime. De regreso al lugar, papá me preguntaba una y otra vez la misma cosa. No creía que aquella criatura fuera real. ¿Crees que haya sido una bruja?, me cuestionó el hombre en tono bajo. Ambos nos miramos como si la idea en sí pareciera disparatada, pero ninguno de los dos negó que tal vez podía ser acertada. Cuando llegamos y con la seguridad de la luz del día, le expliqué todo a mi padre. Desde los cuernos que vi la primera noche, el olor horrible a quemado, el señor que se paró en la puerta, y también señalé dónde había visto a aquella criatura. Tal vez haya sido un nahual, me respondió después de haberle explicado. Ya había escuchado historias relacionadas a esos seres, pero en ningún momento creí que fueran verdad. Lo único que sabía era que lo que vi no era una persona. Además, se sentía muy mal, muy incómodo. Cuando Jaime llegó, se le hizo raro ver a mi padre ahí, pero él se justificó diciendo que me necesitaba y había pasado por mí. Él no tuvo ningún problema y se despidió de nosotros. Noté incluso que ya comenzaba a llevar las cajas de mango a la huerta. Esa mañana no tuve el valor de decirle que ya no volvería. Estaba aterrado y la sola idea de pasar una noche más ahí me parecía imposible. Esa tarde mi padre me hizo el favor de hablar con él para darle la noticia. Cuando regresó a casa me confesó que le había platicado todo lo sucedido. No negaré que esto me molestó. Creía que seguramente pensaban que yo estaba buscando solamente una excusa para no continuar. Pero para mi sorpresa, mi padre me aseguró que ellos creían en mi historia. Y esto porque la familia de Jaime estaba involucrada en eso de la brujería y la magia negra. Creían en el poder de la transformación y los sucesos paranormales. Al hablar con mi mamá, me platicó acerca de una experiencia algo parecida que había tenido su papá en la sierra. También decía que en una ocasión una criatura lo había seguido y correteado entre los árboles. Yo no sabía si sentirme tranquilo porque me creían o asustado porque tal vez lo que vi fue real. Hasta el día de hoy recuerdo la forma en cómo se movía aquella cosa, cómo sus cuernos se unían a su cabeza, haciendo parecer que estuviesen encarnados. Es una imagen que me ha seguido por mucho tiempo. Estuve enfermo por varios meses. Mi familia no sabía qué pasaba conmigo. De un día para otro sencillamente no podía pararme de la cama. Fue como si toda mi energía se hubiese drenado. Mi nombre es Aldair. En esta ocasión les quiero contar sobre uno de los periodos más aterradores de mi vida. Mi experiencia sucede cuando tenía 20 años. Estaba estudiando la universidad. Esta se encontraba en la Ciudad de México y yo vivía en Guerrero. Tenía que viajar casi 8 horas para poder llegar a casa, así que casi no tenía la oportunidad de ver a mis papás. No sé exactamente cuándo comenzó todo, pero lo que sí recuerdo son las pesadillas. Eran sueños tan reales que cuando me despertaba en las madrugadas, me cuestionaba si todo estaba en mi cabeza. Me soñaba siempre en una iglesia. No la recordaba de ningún lado, no creía haberla visto antes. El lugar era enorme. El pasillo principal se extendía frente a mí hasta llegar al altar. Lo que siempre llamaba mi atención era el Cristo que se balanceaba del techo. Era enorme e imponente. Parecía estar hecho de madera oscura. La primera vez que se lo mencioné a mi madre fue cuando estábamos hablando por teléfono. Le hablé de lo extraño del sueño y lo incómodo que me ponía. Mamá siempre había sido muy apegada a la iglesia y me comentó que lo más probable es que esa era la manera en la que Diosito se comunicaba conmigo. Yo le di la razón, pero para ser sincero, esa iglesia no se sentía bien.
Estaba llena de sombras y el Cristo que daba la bienvenida era sencillamente inquietante. Aún así me dije que tal vez el estrés era el causante. Lo más probable es que tal vez el ajetreo de la escuela y la ciudad me estaban pasando factura. Con el paso de los días empecé a sentirme muy cansado. No era nada parecido a la fatiga de las clases o las caminatas para llegar a mi cuarto. Esto era diferente. Lo podía describir como un peso extra en mis hombros, como si estuviese cargando algo más conmigo. Incluso algunos compañeros de clase me comentaban que se me notaban mucho las ojeras y que en varias ocasiones mi mirada se perdía en la nada. Seguí justificándome. Los sueños, el cansancio, las distracciones. Todo debía de ser por la universidad y los exámenes. Lo que ya no me gustó fue cuando empecé a despertarme en las madrugadas. Mi cuarto era pequeño, no tenía muchas cosas. Solo una pequeña parrilla donde cocinaba, una mesita y una cama. Una habitación de estudiante ordinaria. Recuerdo que en una ocasión me desperté de golpe. Escuchaba que alguien estaba susurrando. Giré el rostro hacia una esquina. A pocos metros de mí había alguien arrodillado. Parecía tener la complexión de un hombre. El bulto me tomó por sorpresa. Mi corazón se aceleró rápidamente. Lo que más llamó mi atención fue que a pesar de que la silueta estaba sobre sus rodillas, era muy imponente. La luz de la calle que se filtraba por la cortina me permitía distinguir algunos rasgos de su rostro. Tenía sus manos cerca de su boca y la cabeza ligeramente agachada. Estaba rezando. Me moví lentamente sobre las sábanas. Quería salir corriendo, pero no sabía cómo. Pensaba que un loco había entrado a mi habitación. Desvié la mirada por unos segundos para buscar mi celular. No lo encontré por ningún lado. Volví a ver hacia la misma dirección y para mi sorpresa el bulto ya no estaba. Se había desvanecido. Me quedé sentado al borde del colchón sin entender qué estaba pasando. Mi respiración estaba muy agitada. Sentía mi cuerpo mucho más pesado. Pensé en llamarle a mi familia, pero eran casi las 2 de la mañana y no los quería asustar. Terminó la semana de exámenes y por fin pude quedar libre para irme a mi pueblo. Estaba muy aliviado de no tener más obligaciones. Mi familia me recibió muy contenta, pero mi mamá notó algo extraño en mí. Me mencionó que me encontraba mucho más pálido de lo habitual. Además que parecía que no estuviera comiendo bien. «Hay algo diferente en ti, mijo», me comentó cuando estábamos cenando. «No sé qué es, pero noto algo en tu mirada», añadió preocupada. Yo, algo incómodo, le dije que seguramente era el cansancio. Le pedí que no habláramos de la escuela. Quería tomarme un respiro. Creí que tal vez estar en casa me haría sentir mejor, pero la situación empeoró rápidamente. Una mañana mi mamá me preguntó algo que me dejó confundido. «¿No te acuerdas de lo que pasó anoche?», me dijo en tono bajo mientras estábamos en la sala. Yo la miré extrañado y le respondí que no. Según ella, me levanté dormido e intenté abrir la puerta de la casa. La golpeaba con mucha fuerza. Esto la asustó y salió corriendo para ver qué pasaba. Me vio dejando caer el puño contra la entrada de metal con intensidad. Ella se me acercó lentamente. Yo tenía la mirada perdida y ni siquiera parpadeaba. Me habló, pero la ignoré. Intentaba abrir la puerta, pero estaba bajo llave. Como pudo, trató de llevarme de regreso al cuarto. Le costó trabajo porque yo no quería moverme. Yo no sabía si creer en sus palabras, pero parecía que mi madre hablaba en tono serio. Lo notaba en la forma en cómo me miraba. Lucía genuinamente preocupada. «Nunca antes habías hecho eso», me decía sin dejar de verme. Le dejé en claro que no estaba bajo el efecto de nada y tampoco había probado sustancias indebidas. Esto pareció tranquilizarlo un poco. Todo lo que mi mamá cocinaba me daba asco.
Incluso el agua natural de la casa tenía un sabor extraño, sabía como a lodo. Los sueños se hacían cada vez más oscuros. Ahora el Cristo frente al altar había desaparecido. Lo que más miedo me daba es que podía escucharlo caminar en los pasillos de aquella iglesia. Las pisadas eran muy pesadas. Lo peor es que comencé a escucharlo también en mi casa. Mi papá se iba a trabajar en las mañanas y en algunas ocasiones mi madre salía al mercado a hacer la despensa. Era en ese momento que me quedaba solo, que percibía los pasos de una persona en la segunda planta. Sonaba muy claro y recorrían casi todo el segundo piso. A mí me daba miedo subir. Algo en mí me decía que no debía hacerlo. Sabía perfectamente lo que iba a encontrar. Conforme pasaban los días me desesperaba cada vez más. Estaba nervioso y tenso. Tenía hambre, pero no podía comer. El tragar los alimentos me dolía, y cuando lo lograba las náuseas me ganaban. Mis padres me llevaron con un médico. Me recetaron medicina, pero eso no pareció funcionar. Mamá evitaba hablar sobre mis casos de sonambulismo, pero yo me daba cuenta de que se seguían repitiendo. Ella me hacía preguntas de cosas que yo no recordaba, incluso de conversaciones que según yo nunca habían sucedido. La situación empezó a darme miedo. Lo que estaba pasando no era normal. Hubo un punto en el que mi vida se apagó por completo. No tengo memoria de casi 3 meses de mi existencia. Lo último que recuerdo fue que me fui a dormir con un terrible dolor de cabeza, y cuando volví a despertar estaba en un lugar que no conocía. Después me enteré que mi familia me llevó con una curandera. Me tuvieron encerrado casi 2 meses. Yo no recuerdo absolutamente nada. Soy consciente de que mi madre me ocultó muchas cosas de ese periodo. Por más que intenté saber detalles de lo que había pasado, ella no quiso hablar mucho del tema. Pero por las marcas en mi piel sabía que nada estaba bien. Tenía arañazos, había perdido color y había manchas de color azul por todo mi cuerpo. Recuerdo que la primera vez que me vi al espejo después de despertar, lloré como un niño. No entendía nada de lo que me estaba pasando. Según mi mamá, de un día para otro comencé a actuar muy extraño. Me salí al patio y me paraba bajo el sol de mediodía descalzo y viéndolo directamente. Por las madrugadas comenzaba a llorar por varios minutos. Le decía una y otra vez que tenía un dolor horrible en el cuerpo. Incluso llegó a encontrarme retorciéndome en la cama. Mi madre estaba muy preocupada. Había intentado de todo, pero nada parecía funcionar. En su desesperación fue que contactó con algunos curanderos, pero ninguno parecía dar resultados. Esto hasta que llegó con doña Hexemaní, la curandera que estuvo atendiéndome en su casa. Fue la única persona con la que parecía tener resultados. Yo sospechaba que no me estaba diciendo toda la verdad. Y una noche molesto le reclamé que tenía derecho a saberlo. Pero cuando mamá hablaba sobre ese tema, se ponía muy mal, hasta el punto de llegar a quebrarse y comenzar a llorar. En una ocasión, entre lágrimas me confesó que había sido muy difícil para ella verme así de mal. Ni siquiera me reconocía. En palabras de la curandera, yo estaba poseído. Había algo maligno dentro de mí y me estaba consumiendo poco a poco hasta llevarme a la locura. Mamá me aseguró que todo ese tiempo estuve consciente y con los ojos abiertos. Hablaba y me movía, pero yo no recuerdo nada. Todo es como un vacío oscuro. Pensé en acercarme a la curandera. Tenía muchas preguntas y las respuestas no me parecían claras. Pero después de analizarlo mucho decidí dejarlo así. Lo mejor sería no darle más vueltas al asunto. Me acerqué mucho a la iglesia e intentaba ir a la misa de los domingos. Antes de acostarme rezaba el Padre Nuestro y pedía por la protección de mi alma. Nunca más volví a soñar con aquel Cristo o con la iglesia.
pero mi fobia a las figuras religiosas continúa hasta el día de hoy. Quiero pensar que todo estaba relacionado. Lo que aún no entiendo fue cómo ocurrió. Les juro que yo no creía en ese tipo de cosas, pensaba que era imposible. Sencillamente no me parecía lógico. No sé qué pasó en ese periodo de mi vida. Aún tengo muchas preguntas, pero no dejo que la curiosidad me gane. No quiero volver a abrir puertas a lo desconocido. Prefiero estar en paz. Hasta el día de hoy nadie sabe realmente qué pasó, solamente yo. Les comparto esta experiencia para hacerlos reflexionar sobre este tipo de fenómenos. Hay cosas que sencillamente no conocemos, pero eso no quiere decir que no nos puedan atacar. Si los relatos te están gustando, por favor no dudes en darle me gusta y compartir con tus amigos. Esto permite que nuestras historias lleguen a más personas. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Toño. Soy originario del sur de México. Les quiero narrar mi experiencia paranormal cuidando un ranchito en la sierra. La propiedad era de mi abuelo, que en paz descanse. Una casa rodeada de terrenos y montes. Ya no había ni ganado ni ningún otro animal. Todo se vino abajo cuando mi abuela falleció. Él se quedó solito y se alejó de sus hijos y sus nietos. De vez en cuando lo iban a visitar, pero mi abuelo tenía malos modales. Hablaba de una forma muy seca y no le daba vergüenza decirte que lo dejara solo. Hasta cierto punto yo lo entendía. Había perdido a su compañera de vida. Supongo que simplemente buscaba tener su espacio. Aún así, toda la familia estaba preocupada. Habían tratado incluso de sacarlo del rancho y traerlo con alguno de sus hijos al pueblo, pero no funcionaba. Él no quería estar lejos de sus tierras ni de su casa. Recuerdo que cuando él vivía solo tenía 2 vacas. Se levantaba temprano para ordeñar todos los días. Había gallinas y patos, además de un perro adulto a quien también quería mucho. Desafortunadamente, mi abuelito falleció en octubre de hace varios años. Por más que intentamos ayudar, él no quiso. En una ocasión que lo sacamos casi a la fuerza de su ranchito, comenzó a llorar. Fue la primera vez en mi vida que lo veía así de mal. Decía que no podría soportar estar lejos. Casi se arrastraba para que no lo subieran a la camioneta. Por miedo a que hiciera algo, mejor lo dejaron ahí. Después de su pérdida, su casita quedó sola. Incluso la gente que era de ranchos vecinos hacía comentarios a la familia de por qué la teníamos olvidada. A mí me ponía triste. Recordaba todos los momentos que pasé con ellos en ese lugar y ahora estaba abandonado. Su propiedad quedaba como a 1 hora y media en camioneta. Así que un fin de semana, hablando con mi novia Leonor, le pregunté que si no me acompañaba, al menos a limpiar para que no estuviese tan olvidado. Ella no parecía muy convencida. Y es que seamos sinceros, pasar todo el día acomodando una casa en medio de la nada no es muy divertido. Aún así aceptó. Nos hicimos incluso menos de recorrido. La carretera estaba en buen estado. El gobierno metió máquinas para arreglarlas. Llegamos a la casa por la mañana, tal vez alrededor de las 11. El lugar estaba ordenado, solo que había mucho polvo por todos lados. Nos pusimos a limpiar. Movimos algunas cosas del lugar y así se nos pasó el día. ¿No te quieres quedar a dormir?, le propuse a mi novia. Ella me respondió no muy convencida que no había dónde dormir y tampoco luz. Tenía razón, así que no le insistí. Encontré una pequeña caja debajo de la cama. Tenía un alacrán adentro, pero por suerte no me picó. Había fotos muy antiguas. Toda la familia estaba presente, al menos mis abuelos con sus hijos. Me removió varios sentimientos ver a algunos tíos que ya no estaban con vida, y sobre todo a mis abuelitos posando con trajes de la época. La noche ya nos estaba cayendo,
Leonor me gritaba desde la camioneta que teníamos que apresurarnos. A su mamá no le gustaba que anduviera afuera a esas horas. Le comenté que solo me tomaría un poco más de tiempo. Estaba intentando cerrar la puerta trasera de la casa, pero no funcionaba. Intenté varias veces, pero era lo mismo, parecía estar atorada. Estaba a punto de darme por vencido cuando escuché una tos que provenía del patio trasero. Sonaba como un hombre. Esto llamó mi atención y me asomé. Era mi abuelo. Estaba sentado en un tronco tallando su navaja en un trozo de madera. Me llevé el susto de mi vida. Un frío recorrió rápidamente mi cuerpo. Me metí de nuevo a la casa y di una bocanada de aire. Me repetía que mi abuelo había fallecido y que no podía ser él. El pecho me dolía, no podía creer lo que estaba viendo. De nuevo me asomé, aún con el nudo en la garganta. Ahí estaba el hombre. Llevaba su sombrero mal puesto como lo solía usar. Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas. Mis manos temblaban mientras agarraba la puerta. Intenté hablar, pero no podía. La voz estaba atorada en mi garganta. Me quedé parado ahí por varios segundos. Lo miraba de pies a cabeza, juro por mi madre que era real. Su cabello, la forma en cómo sostenía la madera y estaba sentado. Incluso llevaba las botas que usaba en las mañanas cuando se iba a ordeñar. Me paré frente a él, a unos cuantos metros. Guardé silencio y le miré por otro momento. Después mi abuelito levantó la cara. Lucía mucho más joven que la última vez que lo vi. Incluso se parecía a mi papá. «Abuelo», dije con la voz temblando mientras me acercaba. Él no respondió nada. Se quedó en silencio por un instante. Estaba muy concentrado en su pedazo de madera. «¿Ya terminaste de limpiar, mijo?», me dijo levantando el rostro. Tenía una sonrisa en los labios. Mi corazón se quebró. Estaba esperando a que alguien viniera. Quería poder reunirme con tu abuela, pero no podía dejar la casa así, en ese estado. Me decía con su voz idéntica. Se le escuchaba feliz y con brillo. «Muchas gracias, mijo. Sabía que podía contar contigo», me dijo y después siguió con su trabajo. Yo no sabía si acercarme o si podía tocarlo. Estaba en completo estado de shock. Temblando salí de la casa y caminé hacia la camioneta. Leonor continuaba arriba esperándome. Ella me miró confundida. Me preguntó qué pasaba porque estaba todo pálido. Yo difícilmente podía articular palabra. «Mi abuelo estaba allá atrás», le dije mirándola a los ojos. Enojada me respondió que no jugara así con ella. Yo le dejé claro que no era el caso. La tomé de la mano y la bajé del vehículo. Ya no había mucha luz de día. Las sombras se hacían cada vez más predominantes. Cuando llegamos al patio trasero, ya no había nadie. El lugar estaba vacío. Solo quedaba un trozo de madera en el suelo, justo donde mi abuelo estaba hace unos minutos. Señalé con el dedo el lugar donde lo había visto. Poco después me eché a llorar. Se había ido y solo vino a despedirse de mí. Mi novia me abrazó y trató de consolarme. Ahí estábamos los dos a la mitad de la noche llorando como niños. Tomé el trozo de madera y lo llevé conmigo. No podía creerlo, estuve todo el camino temblando. Fue Leonor quien tuvo que conducir. Mi cabeza no podía procesar nada. Al llegar a la casa les hablé a mis padres de la aparición. Me quebré de nuevo. No me había dado cuenta que mi abuelito nos había dejado. Fue justo en el momento que se despidió que sentí el vacío en mi pecho. Tal vez de alguna manera él me estuvo acompañando. Podría ser que durante todo ese tiempo se quedó conmigo. Lo que no entendía era por qué su rostro lucía tan joven, como si hubiese rejuvenecido 20 años. Mi mamá hizo una misa en su nombre.
Decía que era la manera de despedirse formalmente de él. Todos en la familia se enteraron de mi visión. Mis tías lloraban cuando se las contaba. Incluso mi papá la escuchaba siempre muy atento. Acondicionamos la casa del abuelo para irnos a dormir de vez en cuando. De hecho, cada uno de sus hijos tenía una copia de la llave. A veces yo me iba con mi novia. En otras ocasiones mis papás con mis hermanos menores. Era todo un ritual en la familia. A mí me gustaba salirme al patio trasero por la noche. Me acostaba en una hamaca y me ponía a platicar con él. Le hablaba de lo agradecido que estábamos por su trabajo y su dedicación, también de lo mucho que lo extrañábamos. Aunque para ser sinceros, yo sabía que él estaba feliz al lado de mi abuela. Tenía muchas ganas de volver a verla. Recuerdo que en una ocasión estaba en su casa. Mi novia se metió a bañar y yo me quedé en la cocina. Estaba terminando de lavar los trastes de la cena. En eso escuché como claramente alguien tosía afuera de la casa. Sonaba una vez más como él, justamente como lo escuché la última vez. «Ya duérmete, abuelito, ya es tarde», le dije con voz dulce. Después solo hubo silencio. Creo que esta fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Tenía miedo, pero al mismo tiempo me sentía tranquilo. Era reconfortante haber tenido la oportunidad de ver a mi abuelo de nuevo. Me hubiese gustado abrazarlo o hablar un poco más de él, pero me siento feliz de que me acompañara todo ese tiempo. Aún siento que me cuida desde donde está. Su presencia me hace sentir muy tranquilo. Lo voy a extrañar siempre, pero sé que ahora es feliz. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Gael, y esto que les voy a contar es una experiencia paranormal que le ocurrió a mi abuelo. Esto fue unos años atrás, cuando él tenía 19. En esos tiempos, él contaba que tenía varios trabajos, ya que se fue de novio con mi abuelita desde muy temprana edad, y ella se embarazó muy pronto. Ya saben, algo muy normal hace algunos años. Ellos eran de la parte alta de la Sierra de Guerrero, pero vivían en un pueblo no muy grande cerca de Acapulco. El papá de mi abuela les había prestado una casa y era ahí donde habitaban. Sin embargo, aún estaban al otro extremo del pueblo, casi a las afueras. Uno de los muchos trabajos de mi abuelo era que por la mañana vendía bolillo y por la tarde vendía pan. Siempre andaba con su triciclo y con su bandeja. Debido a la ubicación de su casa, me decía que tenía que levantarse muy temprano, más que nada para llegar a la panadería a tiempo. Llegaba por el producto a las 5 de la mañana y empezaba a venderlo alrededor de las 6 más o menos. Así que salía de su casa como a las 4 de la madrugada. Atravesaba todo el pueblo en su triciclo. Él siempre tomaba las calles principales, ya que eran las que estaban en mejor estado. Sin embargo, había una parte del camino que era solamente de tierra. En los alrededores no había muchas casas. De hecho, eran terrenos con huertas en su mayoría. Al ser un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía. También había algunas personas que se levantaban temprano a ordeñar y se las encontraba en el camino. Mi abuelo amaba su trabajo. Siempre fue conocido por ser un hombre amable y risueño. Le gustaba mucho platicar con las personas, además de que tenía una manera muy peculiar de anunciar el pan y el bolillo que vendía. La mayor parte del tiempo lo hacía cantando. Me confesó que una madrugada salió de su casa alrededor de las 4:15 de la mañana. No había nadie en las calles más que él con su triciclo. Me dijo que por alguna razón, especialmente ese día, sintió que todo estaba muy tranquilo. No había ningún ruido. Lo único que él escuchaba era el sonido de sus pedales. Se sentía algo raro, pero para ponerse un poco menos incómodo, lo que solía hacer era tararear. Le gustaban mucho las canciones de Pedro Infante. Eran las que alegraban su trayecto hacia su trabajo. Comentaba que en esa ocasión justamente estaba pasando por esos terrenos baldíos,
cuando de repente escuchó que alguien se estaba lamentando. En un principio lo escuchó a lo lejos. Era como si alguien llorara quedito. Eran solamente sollozos. Él pensó que tal vez era un gato o algún perro, pero cuando lo escuchó más cerca, confirmó que era como el lamento de una persona. Sin embargo, era extraño, ya que se percibía mucho más profundo. Él lo describía como un llanto suave, pero aún así fuerte y largo. Los perros comenzaron a ladrar al momento. Era como si el ambiente empezara a agitarse. Intentaba buscar de dónde provenía aquel sonido. Las casas a los alrededores estaban cerradas. Mi abuelo volteó la mirada, pero detrás de él no había nadie. Se encontraba solo. Fue más adelante que pudo ver a lo lejos, justo al lado del camino de tierra, que había una mujer caminando. Cosa que lo confundió, ya que en esos tiempos era muy raro ver a una mujer a esa hora. Cada vez que se acercaba, el lamento se escuchaba mucho más fuerte. Era ella quien estaba llorando. Mi abuelo decía que de espaldas, la mujer tenía el cabello negro, muy largo. Le llegaba un poco más abajo de la cintura. Según él, llevaba un vestido que le arrastraba, tapando sus pies, por lo que no podía verlos. Se acercó hacia donde se encontraba. La mujer seguía sollozando. Mi abuelo hacía énfasis en que su lamento era muy profundo, sonaba muy triste. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, intentó mirarle la cara, pero ella iba con la cabeza agachada, y a pesar de que él estaba como a 1 metro de distancia, ella no levantó la vista. No pudo verle en ningún momento el rostro. No sabía si hablarle o no. Estaba seguro que ella ya debía haber notado su presencia, así que pensó que lo estaba ignorando. Tampoco quería acercarse mucho, no quería incomodarla. Se armó de valor y le preguntó que si estaba bien, que qué le pasaba, pero la mujer no le respondía, seguía simplemente llorando. Cuando se quejaba, mi abuelo se ponía muy nervioso. El llanto era incómodo. Tenía como una vibra pesada. En ese momento bajó la mirada y vio sus manos. Las describió muy largas. Dice que a pesar de la falta de luz, se podía distinguir como un tono grisáceo en su piel. De nuevo le preguntó que si podía ayudarle en algo, ya que, como mencioné, era un pueblo pequeño, todos se conocían. Tal vez podía llevarla con su familia o auxiliarla de otra manera. Pero una vez más no hubo respuesta. Ella seguía haciendo ese sonido extraño y los perros le respondían con ladridos. Justo estaban a punto de pasar un pequeño puente que atravesaba un canal de agua. En ese momento la mujer se desvió hacia la izquierda. Tomó camino como si fuese en dirección a las huertas, esas que estaban a las afueras del pueblo, cerca del río. Mi abuelo se quedó desconcertado, solamente vio cómo se alejaba de espaldas. Él decía que algo que le parecía extraño también era que la mujer no se tambaleaba al caminar. Era como si no lo hiciera como tal, como si solamente se desplazara. Él se quedó parado, viendo cómo se alejaba siguiendo el canal de agua. Mi abuelo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Por alguna razón, y a pesar de que el lamento se estaba alejando, no podía quitarse esa sensación de incomodidad de sus hombros. Cuando llegó a la panadería, su amigo Paco estaba afuera acomodando su bolillo. Se saludaron. Mi abuelo, algo desconcertado, le comentó que le había pasado algo extraño. Había visto a una mujer llorando camino al trabajo. Paco lo miró atento por pocos segundos. Mi abuelo comenzó a describir a la persona, cómo iba vestida y la forma tan espantosa en cómo se quejaba. Su compañero se quedó en silencio por un rato y le preguntó que si por casualidad no fue cerca del puente que cruzaba el canal de agua que estaba en las huertas. Él se quedó frío, fue justamente ahí.
Paco le pidió que no se asustara, pero lo que vio era una difunta. No era una persona, era un espíritu. Mi abuelo solamente comenzó a reírse nervioso. Le dijo que no creía en esas cosas y que además la vio y la escuchó, que estuvo muy cerca de ella. Paco le recomendó que fuese con un curandero para que le hiciera una protección, porque eso que vio era un difunto. Él, aún sin creer, le argumentó que siempre pasaba por ese lugar en las madrugadas. Nunca le había ocurrido algo así. Su amigo, ya algo resignado a que no le creyera, lo llevó adentro de la panadería y le pidió que le contara a su jefa lo que había pasado. Ella lo escuchó y, muy asustada, le dijo lo mismo, que había sido un espíritu. Algunos decían que era la Llorona y otros que era un demonio. Le recomendó lo mismo, que fuese a hacerse una limpia esa misma tarde. Y es que no era la primera vez que mi abuelo escuchaba eso. Había ya varias historias parecidas en el pueblo. Aún así seguía creyendo que no pasaba, que eso no era real. Para él eran simplemente inventos de los pescadores o los borrachos que regresaban en la madrugada a su casa. Pero lo que no podía explicarse era que lo que sintió fue real. Cada vez que ella lloraba, era como un cosquilleo incómodo en su espalda, como si su cuerpo le dijera que algo no estaba bien. La panadera le platicó una experiencia parecida que tuvo su sobrino hace algunos años. Igual, cerca de esos terrenos baldíos. Platicaba que él se fue a ordeñar muy temprano en la mañana, cuando a lo lejos comenzó a escuchar ese lamento. Pero en su caso, la mujer apareció detrás de él. Eso lo tomó por sorpresa, ya que él aseguraba que iba solo. Sin embargo, ahí estaba, caminando a unos pocos metros atrás. Según el hombre, ella lo había seguido por varios minutos. Incluso la intentó dejar pasar y que siguiera su camino, pero cuando él se detenía, ella hacía lo mismo. En ningún momento levantó el rostro, todo el tiempo se quedó detrás de él. Esa misma tarde su sobrino cayó enfermo. Estuvo casi 3 días con calentura y delirando, diciendo que aquella mujer se lo quería llevar. Mi abuelo intentó no darle mucha importancia al tema. Tomó su bolillo, lo puso en su carrito y salió a vender. Durante el transcurso de la mañana no pudo sacarse de la cabeza lo que había presenciado. Tampoco la recomendación de su amigo Paco. Recordar lo cerca que había tenido esa mujer hacía que le dieran escalofríos. Cuando llegó a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, pero decidió no decirle nada a mi abuela. Según él, no quería meterle ideas en la cabeza. Esa misma tarde ya no pudo salir a vender pan. Comenzó a sentirse muy mal. Lo primero que recordó fue lo que su jefa le había dicho. Fue ahí donde se sinceró con mi abuela. Ella rápidamente le dijo que fueran con el curandero del pueblo. Su nombre era Don Ulises, un hombre muy conocido en la comunidad incluso hasta el día de hoy, a pesar de que ya falleció hace algunos años. El señor comenzó a sobarlo con unas hierbas que pasaba por todo su cuerpo. Después quemó algo en un recipiente y esparció el humo por todos lados, incluso en la ropa que utilizaría por los próximos 2 días. Era la primera vez que mi abuelo hacía algo como eso. No tenía mucha esperanza que ese hombre pudiera ayudarlo, pero al día siguiente amaneció como si nada. La pesadez en su cuerpo y la calentura se habían ido. Mi abuelo siempre hacía énfasis que él nunca fue creyente de eso. Toda su vida trabajó en la sierra o en lugares un poco alejados, y que esa fue la única vez que sintió que algo no estaba bien. Él caminaba por montes muy temprano en la madrugada, y jamás se sintió tan incómodo como aquella vez con esa mujer. Aún recuerda la manera en cómo arrastraba su lamento, la forma en la que simplemente siguió su camino al lado del canal de agua.
¿Y tú, qué harías si vivieras alguna experiencia parecida? Te leo en los comentarios. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Marcial. Tengo 29 años y esto me pasó mi último año de ingeniería. Uno de mis mejores amigos me invitó un fin de semana a su pueblo, no muy lejos de la ciudad de Morelia, en Michoacán. La verdad es que estaba muy emocionado. Somos muy grandes amigos y era la primera vez que iba a visitar su casa. Juan y yo lo hacíamos todo juntos, salir de fiesta, ir a comer. Incluso de vez en cuando nos echábamos la mano para estudiar. Y como él tenía coche, francamente me sacaba de varios apuros. Salimos de Morelia y en algunas horas llegamos a su pueblito, pequeño pero agradable. Solamente que había un detalle. Su casa no estaba dentro del pueblo como tal, sino a las afueras, como a 30 minutos en coche. Era algo parecido a una hacienda, muy bonita la verdad. El fin de semana en casa de Juan se pasó muy normal, todo tranquilo y agradable. El sábado nos pusimos a preparar una cena con su familia. No era muy tarde, alrededor de las 6. Su papá nos pidió que si podíamos ir al pueblo a comprar algunas cosas que faltaban. Juan y yo aceptamos. El señor nos dijo que nos apresuráramos, porque ya no faltaba mucho para que oscureciera, y no le gustaba la idea de que anduviéramos solos sin luz de día, ya que el camino de regreso era algo complicado de noche. Nos subimos al coche y en menos de media hora ya estábamos en el pueblo comprando lo que necesitábamos. Pero justo afuera de la tienda, Juan se encontró con unos amigos del pueblo, así que nos pusimos a platicar. Se nos pasaron los minutos y cuando menos nos dimos cuenta, ya se había hecho de noche. Nos despedimos y subimos al coche. Mi jefe nos va a regañar, pero no sentí la noción del tiempo, me decía Juan. Estábamos saliendo del pueblo. El camino estaba muy oscuro. Lo único que nos iluminaba eran las luces del coche y la luz de la luna. Puse algo de música para tranquilizar la cosa. Hablamos un rato, pero después ambos nos quedamos callados. Para llegar a la casa de mi amigo, teníamos que pasar un arroyo. No tenía mucha agua. Aún así debíamos bajar la velocidad del coche. No sé por qué, pero empecé a sentirme nervioso, como si el hecho de bajar la velocidad me pusiera incómodo. Tal vez se debía a la oscuridad de la noche. La luz del coche iluminaba al fondo algunas piedras y algo del paisaje. Cuando estábamos a medio arroyo, me di cuenta de que sobre una de las piedras había un bulto. Era como si una persona estuviera de cuclillas, pero no sé cómo explicarlo. No se le alcanzaban a ver los rasgos debido a la oscuridad. La sombra comenzó a girar la cabeza a nuestra dirección, como si estuviera viendo al coche con mucha atención. En ese momento me quedé frío. Intenté hacer contacto visual con Juan, pero él seguía viendo hacia el frente de la carretera. Mira hacia el frente, me dijo mi amigo en tono bajo. No dije nada y le hice caso. Esa cosa sobre la piedra comenzó a acercarse. Estaba justo al lado de mi ventana. Por nada del mundo giré la cabeza. Sentía que eso estaba afuera, observándome. Pasar el arroyo se me hizo eterno. Juan no quitaba los ojos del camino. Además que sentía que las llantas del coche giraban muy lento. Por fin llegamos de nuevo a tierra firme. Ninguno de los dos decía nada. Era como si mencionar lo que habíamos visto lo hiciera real. Guardamos silencio todo el camino hasta que llegamos a su casa. Cuando bajamos del coche le pregunté, ¿lo viste? Juan me miró por unos segundos y me respondió que sí lo vio. Se le notaba asustado, incluso un poco más que yo. ¿Qué era eso? ¿No era una persona? Pregunté algo nervioso. Juan me contestó que no lo sabía, pero que no era la primera vez que lo veía. Cuando era pequeño había visto algo parecido no muy lejos de su casa. Tenía 8 años. Estaba jugando con sus primos. Se metieron entre los árboles.
A lo lejos pudieron distinguir una sombra. Él no sabía qué era, pero se movía de una forma extraña, como un animal con cuerpo de humano. Esa noche, cuando estuvimos asando la carne con su papá, le comentamos lo que habíamos visto, aquel extraño bulto en el arroyo. Pensé que se iba a sorprender, incluso que tal vez no iba a creernos, pero realmente no fue así. Serio nos dijo que había criaturas en el bosque que no conocíamos. Le pregunté que si ya había experimentado algo parecido. Nos confesó que no, pero que por las noches ha escuchado cosas extrañas. Lamentos a lo lejos que no parecen humanos. El papá de Juan ya era una persona mayor. Su rostro realmente tenía semblante serio. No creía que estuviera bromeando. Además que sabía que había algo que acechaba a su ganado. Por eso intentaba mantenerlo lo más cerca del rancho posible. Comentó que había perdido varias vacas. Cuando se alejaba mucho, simplemente se desvanecían. Era como si la tierra se las tragara. No soy muy creyente de ese tipo de cosas, pero aquella experiencia realmente hizo que comenzara a cuestionarme. Me pregunto qué era aquel ser del arroyo, y si lo que nos dijo el papá de Juan era verdad, que hay criaturas escondidas en la oscuridad de los árboles de la sierra. Si los relatos te están gustando, por favor no dudes en darle me gusta y compartir con tus amigos. Esto permite que nuestras historias lleguen a más personas. Continuamos. Tal vez muchos en la audiencia sepan que es una cabalgata. Al menos en mi pueblo es algo que se hace un par de veces al año. Es como un desfile donde las personas van montadas a caballo, caminando o en coche, recorriendo todo el pueblo y sus alrededores. O bueno, al menos en mi estado es lo que hacemos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Lalo, tengo 37 años. Y lo que les quiero contar me ocurrió hace un tiempo atrás. Nos estábamos preparando para la cabalgata anual del pueblo. Si no mal recuerdo, era para festejar el 20 de noviembre. Habíamos quedado con unos amigos, y yo no tenía caballo para montar. Pero le insistí tanto a mi padre que me prestara el suyo que al final aceptó. Eso sí, con la única condición de que tenía que regresarlo al establo donde lo tenía. Este se encontraba a las afueras del pueblo, en dirección a las huertas. Acepté todo lo que me decía. Estaba tan emocionado de que al final sí podría acompañar a mis amigos que no me importó. El caballo que tenía mi padre era hermoso, y de hecho lo cuidaba un montón. Le daba lo mejor de comer. Lo peinaba y lo montaba siempre que tenía tiempo. Era como otro hijo para él. Y seré sincero, durante la cabalgata recibí muchos cumplidos por la bestia que llevaba. Era hermoso. La tarde pasó tranquila. Dimos el recorrido habitual en el pueblo. Había gente a los alrededores que nos miraba pasar. Los niños salían de sus casas emocionados saludándonos. Después, a uno de mis amigos se le ocurrió la idea de pasar un rato en su casa, tomar algo y después seguir la fiesta en la plaza con el resto del pueblo, ya que era lo típico. La cabalgata terminaba en la plaza principal, donde había varias actividades que el municipio organizaba. Ya estando en casa de mi amigo, perdí la noción del tiempo. Fue hasta que mi celular comenzó a sonar que me di cuenta de la hora. Eran casi las 9 de la noche. La llamada entrante era de mi padre. Cuando respondí, lo primero que me preguntó fue dónde estaba y a qué hora pensaba regresar el caballo. Le expliqué que me encontraba con unos amigos, pero que no tardaría mucho en irme. No tenía nada de qué preocuparse. Colgué el teléfono. Le estaba pasando tan bien que pensé que podía quedarme otros minutos más. Un rato después, papá me llamó de nuevo, insistiendo que fuera a dejar el caballo a su huerta. Algo molesto le dije que sí lo haría. Él insistía que no quería que se me hiciera más tarde. Le sugería hacerlo a la mañana siguiente, pero algo irritado papá me respondió que no, y que no olvidara en las condiciones en las que me lo había prestado.
De mala gana me tuve que despedir de mis amigos y decirles que los veía más tarde en la plaza. Uno de ellos se ofreció a acompañarme, ya que para regresar lo haríamos en su motocicleta. Le avisé a mi padre que ya iba en dirección a su huerta. Me respondió que con cuidado. El trayecto fue un poco lento. Mi amigo iba a mi lado, en su motocicleta, mientras hablábamos de todo un poco. El terreno de mi padre se encontraba algo retirado. No había nada a los alrededores. Y de hecho, el escenario era mucho más sombrío y solitario. La luz de la luna iluminaba los árboles y el camino frente a nosotros. Normalmente los terrenos alrededor estaban rodeados con alambre para delimitar las propiedades, pero había otros que sencillamente no tenían ningún tipo de protección. Estábamos hablando con Beto, mi amigo, cuando sentí que el caballo comenzó a ponerse nervioso. Caminaba cada vez más lento. Yo intentaba que avanzara, pero lo hacía con mucha precaución. De pronto comenzó a moverse como loco. Intenté controlarlo, pero fue inútil. Se movía de un lado para otro. Mi amigo paró su motocicleta. Ninguno de los dos podía calmarlo. No sabíamos qué le pasaba. La bestia comenzó a relinchar. Estaba a nada de caerme, así que como pude me bajé. El caballo se dirigió rápidamente a un terreno lleno de árboles, perdiéndose entre ellos. Beto y yo nos fuimos detrás de él. Lo primero que pensé fue que tal vez el animal había visto alguna serpiente u otra cosa más pequeña que lo había asustado. El pelaje del caballo era de tonos oscuros, y la noche no ayudaba. Aún así nos metimos entre los árboles y recorrimos todo el lugar. No había nada. Yo estaba muy asustado y preocupado. No podía perderlo. Mi papá lo adoraba. Beto caminó hacia una huerta que estaba al lado. Pensamos que tal vez había brincado el alambre. Yo me quedé avanzando entre las plantas, con la luz de mi celular iluminando mis pasos. No entendía cómo el animal se había perdido tan rápido. Se había desvanecido por completo. Habían pasado ya unos minutos desde que me había separado de mi amigo. Estaba a nada de llamar a mi padre para decirle lo que había pasado. Lo mejor sería que él viniera a ayudarme a buscarlo. No podía perder más tiempo. Me encontraba cerca de un gran árbol. Parecía que era de mango. Había un bulto debajo de él. No podía distinguir bien de qué se trataba. Pensaba que podía ser una vaca, pero no, era el caballo de mi padre. Rápidamente y muy emocionado me acerqué. El animal estaba ahí, masticando algo. No saben el alivio que sentí. Realmente creía que se había perdido. Le agarré el hocico y comencé a hablarle en tono bajo. Era una costumbre que mi papá siempre nos inculcó, hablarle a los animales. «Ese caballo es tuyo», escuché una voz gruesa sobre mí. Levanté la mirada al árbol de mango. Estaba tan concentrado en el animal que no había notado el bulto que estaba sobre las ramas del tronco. Parecía ser un hombre. Por la forma en cómo estaba parado, pensé que iba a saltar sobre mí, pero no. Simplemente me observaba, esperando una respuesta. Algo asustado por la silueta, apunté con el flash de mi celular en su dirección. Pude verlo claramente. Su cara era extraña. Me hizo sentir muy incómodo. Su piel tenía un tono que no había visto antes, al menos no en una persona. Era muy pálido, delgado. No tenía mucho cabello. De hecho, prácticamente era calvo. «Sí, el caballo es mío», respondí algo nervioso. «Bueno, es de mi padre». El hombre no dejaba de verme. Tenía sus ojos muy abiertos. A pesar que la luz de mi celular le golpeaba la cara, ni siquiera parecía parpadear. Me hizo sentir muy incómodo. «Yo conozco a tu padre», dijo aquel sujeto. «Se llama Franco». Esto hizo que un frío recorriera mis brazos.
Era verdad, pero no dije nada. El hombre comenzó a moverse. Pensé que iba a bajar del árbol, pero no. Noté que sus manos eran muy delgadas. Las venas se marcaban muy claramente. Prácticamente estaba en los huesos. El hombre comenzó a mover su boca, como si estuviera masticando algo. Esto me incomodó. No dejaba de verme. De nuevo el caballo comenzó a ponerse nervioso. Sostuve la soga amarrada a él fuerte en mi mano. Tengo que irme. Buenas noches. Comencé a caminar. Me alejé pocos metros. Marqué el número de Beto, diciéndole que nos encontraríamos cerca de su motocicleta. Cuando terminé la llamada, sentí una pesadez en los hombros. Volví la mirada. Había alguien montado en el animal. Esto hizo que diera un brinco de susto. El celular cayó de mis manos. Intenté levantarlo, pero no lo pude encontrar entre el pasto alto. Levanté el rostro. Aún en la oscuridad sabía quién era. Era el hombre del árbol de mango. No entendía cómo eso era posible. Este terreno es mío, y tu caballo está en mi terreno. Lo que dijo me puso nervioso. Su tono de voz era realmente extraño. Yo tenía un nudo en la garganta. ¿Cómo se había subido al caballo? Ni siquiera me di cuenta. No tenía lógica, no lo escuché seguirme. No debes entrar a las propiedades que no son tuyas, mijo. Eso no está bien. Seguido de eso comenzó a reírse. Era un tono de voz burlón que rápidamente me erizó la piel. No sé si alguna vez se han sentido así, pero me entraron unas ganas horribles de salir corriendo y al mismo tiempo de llorar. La presencia de ese hombre era muy pesada. Había algo en el ambiente que no se sentía bien. Incluso el aire que recorría parecía más frío. Le pedí de favor que se bajara del caballo, pero él seguía riéndose. Busqué de nuevo mi celular en el suelo, hasta que por fin lo encontré. No pensaba encender la luz de nuevo. No quería ver el rostro de ese hombre una vez más. Continué caminando con el caballo detrás de mí. De repente este se detuvo. Se negaba a avanzar más. Yo no quería voltear a ver. Sabía que aquel bulto seguía detrás de mí. Tu papá me conoce, ya me ha visto. Decía aquella cosa. Les juro que incluso se me dificultaba caminar. Mis piernas pesaban mucho. Lo primero que se me vino a la cabeza fue gritar. Llamé el nombre de mi amigo muy alto. Quería que me escuchara. Lo hice varias veces. Sentí como la garganta comenzó a dolerme. Aquel hombre seguía riéndose a mis espaldas. Incluso parecía como si su voz estuviera a muy pocos centímetros de mis oídos. Intenté llamar a Beto de mi celular, pero mis manos temblaban. No podía tranquilizarme por nada del mundo. A lo lejos escuché la voz de mi amigo. Cada vez se acercaba más. Sentí un alivio en el pecho. A los pocos segundos pude ver la silueta frente a mí. Beto tenía la lámpara de su celular encendida. Me preguntaba qué pasaba, por qué estaba gritando como loco. Yo volví la mirada para ver al caballo. Para mi sorpresa, no había nadie montado sobre él. Esto me puso muy mal. «Estás todo pálido, Lalo», me decía mi amigo. «Había un hombre conmigo», dije entre dientes. «Estaba aquí hace algunos segundos. No sé a dónde se fue». Miré para todos lados. Se había desvanecido. Beto me dijo que regresáramos. Ya faltaba poco para llegar al terreno de mi padre. Yo lo único que quería era irme a casa. Me sentía muy mal, como si me hubieran drenado la energía. Llegamos al establo improvisado de mi padre y dejamos al caballo ahí. De regreso a casa intenté no pensar en lo que había pasado. Incluso cuando cruzamos frente a aquel terreno desvié la mirada. Beto me pidió que me tranquilizara. Estuve temblando todo el camino. Me dejó en la casa de mis padres. Se quedó un rato conmigo. Estaba preocupado. Yo estaba muy pálido.
Mis padres me preguntaban qué había sucedido. Pensaban que estaba bajo el efecto de algo. Les platiqué lo que había pasado. Mi voz no tenía emociones, me sentía muy extraño. Recordaba la cara de aquel hombre y sentía que mi cuerpo se descomponía. La imagen en mi cabeza era incluso peor. Mamá rápidamente me pidió que me acostara. Comenzó a darme masajes. Me quedé solo en mi cuarto. Me sentía cansado, pero no podía dormir. No dejaba de darle vueltas a la voz de aquella cosa. Y es que no sentía como una persona. Al menos no una persona viva. Su energía era intensa, en el peor de los sentidos. Fue como si de cierta manera se hubiera pegado a mi cuerpo. Esa noche las pesadillas nos hicieron esperar. Recuerdo que yo corría entre los árboles de aquel terreno. Había algo que me seguía. Se movía muy rápidamente detrás de mí. Estaba a nada de alcanzarme. Les juro que se sentía tan real. Incluso sus pasos eran sonoros, muy fuertes. Me desperté varias veces, creyendo que aquel hombre estaba en la misma habitación conmigo. Pero afortunadamente me encontraba solo, no había nadie. Los días pasaron, y una tarde platicando con mi padre tocamos el tema. Ambos estábamos en su camioneta. Le pregunté si él también había visto a aquel hombre camino a su huerta. Papá se quedó en silencio. Después me comentó que sí, pero que siempre intentó ignorarlo. La primera vez que lo vio fue hace algunos años. Estaba parado al otro lado de la carretera. Le dio las buenas noches y nada más. Pero su caballo se puso muy nervioso. No pudo ver su rostro, pero su silueta era muy peculiar, muy delgada. La siguiente vez fue lo mismo. Era la misma voz, lo sabía y estaba parado en el mismo lugar. Mi padre una vez más contestó a su saludo. Pero la tercera vez que se cruzó con él, la silueta estaba a mitad del camino. El caballo casi lo tira al suelo. No quería seguir avanzando. El hombre esta vez no lo saludó. Solamente estaba ahí, de pie, bloqueándole el paso. Papá le pidió que se moviera, pero no hubo respuesta. De nuevo el animal se agitó, dándose media vuelta y cabalgando en dirección contraria. No entendía qué pasaba. Como pudo lo detuvo y volvió de regreso al camino a casa. Esta vez el hombre ya no estaba. Había desaparecido, no había rastro. Desde esa ocasión, mi padre siempre llevaba una pequeña cruz en su cartera. Lo que más le sorprendió fue que funcionó. Ya no lo vio más. Él explicaba que el lugar se sentía pesado. Había algo en ese terreno que no estaba bien. No sabía a quién pertenecía. Siempre lo había visto abandonado, pero sentía que ese hombre estaba atrapado ahí, o tal vez buscaba algo. Su relato me dio escalofríos. Entendía lo que intentaba decirme. Con tan solo recordar la desesperación que sentí aquella noche, mi corazón se agitó. Intenté investigar con mis amigos cercanos acerca de ese lugar, pero no sabían darme mucha información. Simplemente me decían que era un lugar abandonado. Tenía ya muchos años sin dueño. Fue semanas después que me enteré que ahí habían encontrado un cuerpo, hace ya muchos años. Era de un hombre mayor, nadie lo conocía. Incluso cuando lo encontraron ya tenía mucho tiempo en ese lugar. Llegaron a la teoría que podía ser de algún pueblo vecino o tal vez de otro estado, pero nunca se supo más. Tal vez el alma de aquella persona aún seguía ahí. No me gustaría pensar que estaba atrapada. Había algo que se sentía maligno en aquella aparición. Desde el ambiente hasta su imagen, su voz. No lo sé, pero no me daba la impresión de ser nada bueno. Papá siempre me aconsejó no tener miedo. Esas cosas no nos pueden hacer nada. Lo más importante es mantenerse firme y no mostrar debilidad, ya que ese tipo de seres se alimentan de eso, de nuestra energía.
Esa experiencia me dejó con miedo durante mucho tiempo. Incluso dejé de acompañar a mi padre a su huerta. No quería ni siquiera pasar delante de ese lugar. Gracias infinitas por haber compartido este primer año con nosotros. Es un placer que la comunidad siga creciendo y sobre todo que nos permitan seguir compartiendo con ustedes y que nos dejen entrar a sus vidas. Huéspedes, de todo corazón me siento muy feliz de tenerlos de visita. Estamos a nada de los 100,000 seguidores y espero que nuestra meta se cumpla pronto. Todo esto es gracias a su apoyo. Les mandamos un abrazo desde donde nos escuchen. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.